Yo creo que muchas te han visto por redes sociales, te han visto cómo cantas, el ministerio que tienes con tu hermano y bueno, y por muchas plataformas, pero quisiera que ahondáramos un poquito más en quién es Mercy Castro, dónde nace y cómo es que termina como en todo este proceso y este futuro que el Señor ya le está como mostrando y guiando por este bonito camino. Bueno, Aleja, siempre que me preguntan como por mi historia, realmente me conmuevo porque justo ayer también estaba recordando con una hermana y su hijita, me hicieron como trasladarme o retroceder en el tiempo y como ver cómo fueron mis inicios, cómo Dios estuvo presente en cada momento. Y bueno, Mercy Castro es una joven que nace en una ciudad llamada Santa Marta de Colombia, con unos padres que desde que nací en un hogar cristiano, entonces siempre como cargados de muchas historias, de muchas obras que el Señor ha hecho en la vida de mi familia. Y bueno, nace todo este tema de cómo Dios nos introdujo en esta parte de la música, porque a mi mamá Dios la sanó de un cáncer en la garganta y a ella le encantaba desde muy niña cantar, pero cuando le dio este cáncer afectó totalmente su garganta, quedó prácticamente sin voz y alguien llegó a la casa de mi abuela, les predicó este evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Mi madre fue a la iglesia y solamente el pastor que estaba predicando en ese momento dijo, bueno, si tú crees en este Dios, Él puede hacer un milagro en tu vida. Sea cual sea tu necesidad, Dios puede hacer un milagro. Mi mamá dice que ella pasó en ese momento al altar y le dijo al Señor, bueno, yo no sé quién eres tú, pero hoy me hablaron de ti y yo quiero conocerte. Y te pido, por favor, que hagas un milagro en mi vida. En ese momento dice que cuando llegó a la casa mi madre, pues después de tanto tiempo de estar solamente tomando líquidos, bebidas, porque no podía consumir ningún tipo de alimento sólido, dice que esa noche sintió literal que Dios había hecho un milagro en su vida y comenzó hasta a comer, cosa que ella no hacía. Y le dijo al Señor en ese momento, le dijo, yo te prometo que de aquí en adelante voy a consagrar a mis hijos para ti y les voy a enseñar todo este camino de lo que es el servicio, de lo que es la música. Aleja, yo desde que nací y desde que tengo uso de razón, te digo que desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos en mi casa todo el tiempo había música. Todo el tiempo, o sea, nosotros crecimos escuchando música y la música se convirtió en una pasión para nosotros. Mi mamá desde muy chiquito nos llevaba a sus campamentos, nos llevaba a convenciones y ella siempre estaba cantando en los coros distritales, siempre hasta en los coros nacionales y siempre andaba con sus 3 chiquitos ahí de la manito, siempre. Entonces nosotros crecimos viendo eso, ¿verdad? Y es tan especial porque de alguna manera, y yo les digo a los que son padres, a las que son madres, que me están escuchando en este momento, cualquier inversión que usted pueda hacer para que su hijo de alguna manera se meta en esto de lo que es el servicio a Dios. De hecho, mi mamá nos colocaba a nosotros en clases de técnica vocal, a mi hermana en clases de piano, sin saber en realidad que eso nos estaba llevando a apasionarnos por lo que era el servicio a Dios. Nosotros estábamos aprendiendo y luego solamente queríamos, cuando llegábamos a los cultos, nos quedábamos mirando literal a los del grupo de alabanza y decíamos, ¿cuándo podremos estar ahí? ¿En qué momento podríamos nosotros estar ahí? Y Dios ya nos estaba preparando el camino. Y mi mamá, bueno, te sigo contando, mi mamá, recuerdo que en ocasiones nosotros de niños literal llorábamos porque no queríamos ir al culto, queríamos quedarnos viendo televisión, queríamos jugar con nuestros amigos, hacer muchas cosas. Y mi mamá siempre se mantuvo ahí con mi papá al pie. No, es que no, ustedes no se mandan, ustedes no se van a quedar, vamos a ir al culto a servir a Dios, vamos con toda. Y nosotros, pero es que nos va a dar hambre, en horas de culto nos va a dar hambre. Mi mamá desde las 5 de la tarde ya tenía casi que toda la comida lista y empacada
por si a nosotros nos daba hambre en el culto, pues ya, ahí teníamos la comidita, pero teníamos que ir a los cultos. Y uno con el tiempo creció y como que en algún momento uno desde joven piensa como que qué padres tan cansones, por qué yo tuve que nacer en este hogar, por qué a mí me tocó esto, pero hoy día, sin duda alguna, mis hermanos y yo lo agradecemos el hecho de ver dónde Dios nos tiene y saber que ha sido gracias a ese ejemplo que nos han dado nuestros padres. Pues a la edad de 12 años me preguntaste que cómo se fue dando todo esto de la música. Resulta, Aleja, que yo no cantaba. Y literal siempre lo he dicho, yo cantaba como el pingüino de Happy Feet, como Eric, así con esa voz terrible. No cantaba, y mi hermano tenía con mi hermana en ese momento, yo tenía 11 añitos y mi hermano y mi hermana tenían un grupo con unos amigos y siempre se iban al templo a ensayar, y yo pues en ocasiones me iba con ellos. Estando en uno de esos ensayos, había un primo de nosotros que era bastante tremendo, y me pregunta a mí, bueno, ¿tú por qué no estás ahí? Y recuerdo que siendo una niña, pues lo único que puedo decirle es, no, pues yo estaré cuando Dios quiera. Y me dice, cuando Dios quiera, no. Cuando Dios quiera, no, que tú no estás porque tú cantas terrible. Imagínate que a una niña de 11 años le digan eso, literal. La aplastaron. No, me destrozaron el corazón. Yo quería que ese ensayo se acabara y llegar a mi casa y encerrarme en la habitación. De hecho, apenas llegué a mi casa fue así. Me encerré en mi habitación y me tiré en mi cama, y ahí arrodillada le dije al Señor, le dije, Dios mío, bueno, siendo una niña, ¿no? Le dije, tú y yo sabemos que yo no canto, tú y yo lo sabemos. Tú y yo sabemos que canto como el pingüino de Happy Feet, porque claro, era una niña y muñequitos era lo que veía. Y le dije, tú y yo sabemos que canto como el pingüino de Happy Feet, pero yo te voy a pedir hoy que tú me regales una voz que sea tuya, que siempre, y esta es la parte que a mí más me sorprende de siendo una niña y me conmueve todos los días, de eso que yo le dije al Señor. Le dije que cuando tú me des la oportunidad de cantar en algún barrio, en alguna plaza, en algún estadio, donde sea que tú me lo permitas, si alguien me llega a decir que lo hago bien, yo reconozca inmediatamente que nunca he sido yo, sino que todo el tiempo has sido tú, porque tú y yo sabemos que yo no canto. Y ya, esa fue mi oración, 11 añitos, y a mí se me olvidó. A los 13 años, mi hermano pues ya era director del grupo de alabanza, no del grupo de alabanza, sino de la parte coral de nuestra congregación. Y a los 13 años me incluyeron en el grupo de alabanza, comencé como colaboradora, y así fue como Dios comenzando a mostrar lo que yo le había pedido a él siendo una niña de 11 años. A los 18 años que Dios me da la oportunidad, bueno, porque a los 16 estábamos en un campamento de jóvenes y nos dicen, bueno, van a dibujar sus sueños. Ustedes van a dibujar, pueden ser 2 sueños o quizá más, lo que ustedes quieran, dibujar o escribir. Y yo recuerdo, hay uno que no lo puedo contar todavía porque no se ha cumplido, pero hay otro que sí, y es que yo me dibujé. Exacto. y ese otro fue que me dibujé una tarima y unas gradas y puse Convención Nacional e Internacional de Barranquilla. Y ya elevaron esos globos. A los 18 años, que Dios me dio la oportunidad por primera vez de cantar en una convención, y fue la Convención Nacional e Internacional de Barranquilla, 5 minutos antes de pasar a cantar, yo en mi forma humana, y era una muchachita de 18 años, estaba pensando, wow, qué genial, mira dónde estás, mira la cantidad de gente que van a escuchar tu voz, uy, qué increíble, como quien dice, estás ahí por tus capacidades. Y 5 minutos antes de que pasara, recuerdo que habían pasado unos hermanos que eran de la obra indígena y ministraron de una manera tan poderosa que se derramó el Espíritu Santo de una forma increíble. Y a través de la canción que ellos cantaban, Dios me llevó a ese retroceso de lo que había sido mi vida y de lo que yo había pedido soñando a Él.
que a los 11 años yo le había dicho que yo no cantaba y que le pedía que me regalara una voz que fuera para adorarlo a él, que luego a mis 16 años le había pedido que quería cantar en una convención nacional e internacional y de Barranquilla, y que a mis 18 años, 5 minutos antes de pasar, yo estaba ahí porque él estaba haciendo realidad mi sueño. Eso, Aleja, fue una cosa que a mí, hasta el día de hoy, yo digo que le agradezco a Dios, a diferencia de muchas personas que gracias a Dios han nacido con el talento, que han nacido, mejor dicho, con... no, es que Dios les ha dado unas cosas tan tremendas, a diferencia de muchos de ellos. A mí esto directamente me lo dio el Señor, porque yo no lo tenía, y Él tuvo bien tener misericordia de mí y dármelo. Por eso hoy, Aleja, donde sea que yo me paro, donde sea que Dios me da la oportunidad de estar, por eso también intento no negarme cuando me dicen que colabore en algo, porque es que yo lo sé, nunca he sido yo, todo el tiempo ha sido Dios, y la vida entera jamás me va a alcanzar para agradecerle. Así que bueno, de ahí es de donde vengo, lo que te acabo de contar, y es apenas una pequeña parte de lo que Dios ha hecho en mi vida. Estando en una cruz murió el que lo dio todo por mí, inmenso amor Él demostró al derramar su sangre allí. La muerte no lo pudo detener, Él ha resucitado con poder. Avergonzado eres, Satanás, porque esta iglesia vive y verá. Este Dios que ha sido más que bueno para con cada uno de nosotros. Y yo hoy quisiera recordarte aquel jovencito que al principio era simplemente un pastor de ovejas. Y ya sabes de quién te estoy hablando. Pero este pastorcito de oveja que estaba ahí, justo ahí, detrás de las ovejas, donde nadie lo veía, donde nadie sabía quién era, donde simplemente lo conocían los de su familia y quizá los que estaban a su alrededor, pero nadie sabía quién era él. Este jovencito, quien quizá ninguno pensó que algo bueno podría salir de él. Por eso hace días publicaba en mis redes, en una de mis redes, una frase que realmente me llegó al alma y es: me gusta creer y yo creo en la gente, esa por la que nadie es capaz de apostar algo, esa que quizá de pronto hay alguien de eso que nadie cree, en ti que hoy me estás escuchando. Yo creo en ti, pero más que yo creer en ti, Dios cree en ti. ¿Sabes por qué? Porque justo por mí tampoco daban algo, por mí nadie, te lo aseguro, nadie apostaba algo, porque simplemente era una niña que corría por todo el templo, una niña que jugaba con sus amiguitos, una niña que nadie se imaginó que algo bueno podía salir de mi vida. Y menos cuando fui creciendo, menos, créeme, en mi etapa de la adolescencia, menos, créeme, es que ni yo misma creía que de mí algo podía salir. Nada, créeme que no. Pero me apasiona la manera como este Dios también se apasiona por nosotros. Este Dios, así como dice el Salmo capítulo 32, versículo 8, yo te voy a hacer que entiendas, voy a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima. Hay gente que a Dios se le mete en el alma. Y no es que Dios tenga de pronto ciertos círculos, y no es que Dios tenga preferencias, no. Pero hay gente que con su corazón de adorador, sin importar cuál sea tu circunstancia, sin importar cuántas veces tú hayas caído, este Dios que siempre ha estado presto a levantarte, este Dios, cuando hay alguien que tiene un corazón de adorador, se le mete a él entre ceja y ceja y no quita su mirada de nosotros. Por eso no sé si en ocasiones te has preguntado cómo tú has pensado en mí, Señor, cómo tú has podido tenerme en cuenta si muchas veces he intentado salirme del camino. Pues es que aunque tú intentes salirte, este Dios endereza tus pasos, este Dios endereza tus veredas, porque Él sí sabe a dónde te va a llevar el día de mañana y el propósito que Él ha trazado para tu vida. Nada ni nadie, es que ni siquiera tú mismo
vas a hacer que Dios desista de ese sueño que tiene contigo. Porque lo lindo aquí es que más que hacer nuestros sueños realidad, lo lindo es que Dios haga sus sueños realidad en nosotros. Y cuando nosotros comenzamos a ver los sueños de Dios, sencillamente nos apasionamos por sus sueños. Y es que teniéndolo a Él, no es una frase de cajón, no es una frase cliché, es que es una realidad. Tenerlo a Él es tenerlo todo. Y cuando tú pones las cosas de Dios por encima de todo, mira, este Dios comienza a abrir puertas, este Dios te traza el camino y este Dios te da hasta más de lo que tú anhelas, más de lo que tú deseas. Hoy te quiero recordar, tener a Dios de tu lado, mira, eso es tenerlo todo. Me has llamado a